Ah, caray, estamos con el 60%. Porque preguntó Joshua hace unos minutos, preguntó si iba a haber clase y la respuesta le mandé el link. Bueno, ¿por qué siempre preguntan si hay o no hay clase? Pues siempre ha habido clase. Así son, de desechurados. No, la semana pasada no hubo. Por eso, la semana pasada, pero todas las demás semanas, ¿hubo o no hubo, Mariel? Sí, maestra. Muy bien, siempre ha habido entonces. Bueno, pero pues nadie llega más. Hay que comenzar así, para eficientar el tiempo, Muy porque bien. hay que terminar el curso. Sí, tal vez están también con alguna otra materia. Puede ser. Ujú. Muy bien. Estamos, ¿cuándo prepararíamos lo del examen, Alexis? Debemos de Para que terminar el vayan curso. poniendo. ¿Mandé? Debemos de terminar el curso el 16 y el 23 haríamos el examen. O sea, una clase más. Una clase más y el examen. La siguiente clase sería ya nomás el último tema, Sí. jurisprudencia. Hoy el amparo directo. Vemos amparo directo y hablamos algo de jurisprudencia y la siguiente clase ya veríamos terminar jurisprudencia y entonces el 20, ¿qué? El 23. El 23 para cuestión de examen, para que le 23 de comenten a sus mayo, grupos, por 23 de favor. mayo. 23 de mayo, ¿sí? Acá preguntan que si es de junio del 2021, yo ¿Cómo creo. de junio? Junio no, debe de estar subido todo la primera semana de junio. Entonces ya quedamos. Examen 23 de mayo. Muy bien, anótenlo por favor, 23 de mayo el examen. Iniciamos el amparo directo. Recordarán la procedencia del amparo directo. Hicimos la exclusión de los 4 actos combatibles. 4 actos combatibles con amparo. Dijimos que era amparo contra normas generales, el amparo contra actos meramente administrativos que vienen del Ejecutivo, amparos jurisdiccionales, vengan de donde vengan, del sistema judicial, del Poder Judicial o vengan de los tribunales administrativos o que de los que están en el Ejecutivo, pero procedimientos jurisdiccionales, juicios. Y finalmente el amparo soberanía. Dijimos que en el procedimientos jurisdiccionales íbamos a encontrar una ambigüedad, las dos cuestiones, las dos vías de amparo, la vía indirecta y la vía directa. La vía indirecta para todas aquellas resoluciones definitivas que no pongan fin al juicio, porque deben combatirse hasta la sentencia. Y las resoluciones definitivas que pongan fin al juicio, resuelvan o no el fondo, son combatibles con la vía directa. La vía directa para combatir entonces solamente actos jurisdiccionales, resoluciones, actos o resoluciones que pongan fin al juicio. Claro que deben ser definitivos, agotar medios ordinarios de defensa y que pongan fin al juicio, lo den por concluido o no, o, resuelvan fondo o no. Eso ya no vamos a volver a explicar esas circunstancias. Nomás, a colación entramos ahorita a hablar de que el amparo directo nace con la Constitución de 1917. Anteriormente no había la vía directa, solamente era amparo indirecto. A partir de 1919 se crea el amparo jurisdiccional vía directa. Ahí es cuando nace. Bien, recuerden que quién es competente para resolver este juicio antes era solamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En 1950, recuerden que con el informe de labores del presidente se emitió que había un gran rezago, gran cúmulo de trabajo que habían logrado abatir, pues no lo abatieron, crearon la figura de la prescripción y los prescribieron los asuntos. Pero ahí justificaron la creación de tribunales colegiados, bajo el argumento de las cargas de trabajo de la Corte, aunque aún costaba con 5 salas,
y de que tenían que acercar la justicia al pueblo. Dijo, no te podemos tener centralizada la justicia de amparo directo, centralizada, entonces vamos a acercar la justicia al pueblo. Acercar la justicia al pueblo, crearon los colegiados de circuito. Por eso los magistrados de colegiados se sienten mini ministro, porque son órganos colegiados igual que la corte, se sienten mini cortes y llevan actividades que la corte les ha relegado, que antes la corte llevaba. Por eso la importancia de los tribunales colegiados de circuito. Aparecen en 1951. En 1951 aparecen, sí, a resolver lo que la corte hacía en materia de amparo. Resolver los amparos directos y la revisión de los indirectos. Es la segunda instancia de la revisión. La pregunta correcta, cuando se pregunta la competencia de los tribunales colegiados, la respuesta es el amparo directo y la revisión del indirecto, nada más. A ellos les podemos llevar la revisión o se la podemos llevar nosotros, esa la mandan el mismo juzgado cuando se interpone, el juzgado, los 4 órganos que ya vimos que conocen de indirecto. El directo tampoco se lo podemos llevar nosotros en forma personal y directa al tribunal colegiado. Pregunta de examen, ¿ante quién se presenta la demanda de amparo directo? La respuesta correcta es ante la autoridad responsable. La demanda de amparo directo se presenta ante la autoridad responsable. Se presenta con la responsable, no lo resuelve la autoridad responsable. El competente para resolverlo, conocer y resolver es el tribunal colegiado de circuito. Ese es el competente. Muy bien. La llevamos ante la autoridad responsable. ¿Quién es la autoridad responsable si decimos que son procedimientos jurisdiccionales? Quiero escucharlos. ¿Quién es la autoridad responsable? La misma que dictó la sentencia. Póngale nombre y apellido. Ernesto Rosa. El nombre y apellido a la autoridad responsable. ¿Quién? El juzgado 15º en materia mercantil. En materia mercantil, ¿quién dijo eso? ¿Illich? Sí. Estaciónese y no está bien. ¿Quién es la autoridad responsable? La que realiza el acto reclamado. Póngale nombre y apellido, le dije. Ya sabemos que autoridad responsable es la que realiza el acto reclamado. Si estamos hablando de emitir resoluciones jurisdiccionales, ¿quién es la autoridad responsable? El órgano jurisdiccional. Que le pongas nombre y apellido. ¿El juez? ¿El juez qué resoluciones dicta? Dicta resoluciones de primera instancia. Esas resoluciones de carácter definitivo. El Supremo Tribunal, ¿no? Ah, entonces no es el juez, ¿verdad? No es el juez. El juez dicta la resolución de primera instancia, tiene que ir al recurso para fin de que sea de carácter definitivo. ¿Quién resuelve el recurso? En el Estado. El Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Entonces, ¿quién es la autoridad responsable? Pues el Supremo Tribunal. La sala del Supremo Tribunal tiene nombre y apellido, ¿verdad? La sala del Supremo Tribunal correspondiente a la materia que haya resuelto el recurso. Si es materia penal, la sala penal que haya resuelto el recurso. Esa es la autoridad responsable. ¿Quién más es autoridad responsable? Ese es procedimiento judicial. Pero cuando hablamos de jurisdiccional, del resto de los procedimientos jurisdiccionales. ¿Cuándo los jueces serán autoridad responsable? Los jueces de primera instancia. Las juntas de conciliación y arbitraje. Ese no es un juez de primera instancia. Estamos hablando de jueces todavía. Dependiendo del juicio y la cuantía, ¿no? Puede ser la materia. A ver, otra vez dime. Dependiendo, ¿no? Si la materia, el juicio, pues, que se esté ventilando, si no admite recurso, directamente al amparo directo y sería ¿En qué caso no admite recurso? Dime. No sé, por ejemplo, en un juicio mercantil, por sencillo, ¿no?
¿En qué juicio? Por ejemplo, en un juicio mercantil, cuando la cuantía no admite recurso alguno y va directamente a la... En los juicios mercantiles de cuantía menor no admiten recurso de apelación. Por lo tanto, en ese caso, el juez se constituye como autoridad responsable, el juez. Otro compañero dijo también acertadamente, las juntas de conciliación y arbitraje no tienen segunda instancia. Ellos son la autoridad responsable, las juntas de conciliación. Y en los demás procedimientos en los que no admita recurso de alzada, tendrá que ser el que dictó la resolución. ¿Estamos? Entonces, a esa autoridad responsable le vamos a llevar la demanda de amparo directo. ¿Cuáles son las actividades que debe realizar la autoridad responsable al recibir la demanda? Vamos en orden, es pregunta de examen. Primero, recibirla. Acuérdense muy bien cuando nos hemos referido a recibirla, muy distinto a admitirla. Una cosa es recibir y otra cosa es admitir. Ellos no son los competentes para resolver. El que tiene que pronunciarse si admite o no es el colegiado. Ellos solamente la reciben la demanda. Recibida la demanda, deben certificar al pie de la demanda. Al pie de la demanda deben certificar. ¿Qué van a certificar? Primero, la fecha en que se recibió. Segundo, la fecha en que se notificó la resolución. Tercero, ¿cuántos días transcurrieron desde la notificación y la presentación? Desde la presentación y la notificación. ¿Y cuántos de estos días son inhábiles? Esto para realizar el cómputo de los días que transcurrieron entre la notificación y la presentación de la demanda. Bien, ese es el segundo punto. Primero, la recibe. Segundo punto, certifica al pie. Certifica al pie de la demanda. Tercero, emplaza a las partes. Debe emplazar a las partes. Y cuarto, ya nos vamos a las diferentes materias. Cuarto, pronunciarse sobre la suspensión del acto reclamado si se le pide. ¿Hasta ahí vamos bien? Pronunciarse sobre la suspensión del acto reclamado. Esto quiere decir que si el quejoso pide suspensión del acto reclamado, acuérdense que aquí hablamos de la suspensión única. ¿Qué tramitología tiene? Prácticamente ninguna. No es incidental. No se va a desahogar esta en una incidencia. No hay una provisional ni hay una definitiva. Otra, no es una suspensión oficiosa y de plano, tampoco. Es una suspensión única. Se solicita, el juez le dice, ¿te la concedo o no te la concedo? Con los requisitos que vimos de la otra suspensión. Que no afecte derechos de tercero, que no se quede sin materia el juicio, bla, 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 bla. En dado caso que afectara el derecho de la contraparte, lo que le podrá decir es que le fije una garantía. Fijarle una garantía, le fija la garantía, le suspende el acto reclamado. Aquí puede llegar, ya lo vimos, puede llegar el tercero interesado y decir que el tercero interesado, recuerde, es su contraparte en el juicio de origen. Puede llegar el tercero y decirle, quiero que ejecutes, fíjame una contragarantía. Le fijan una contragarantía para la ejecución del acto reclamado. Le fijan contragarantía y entonces ejecutamos el acto reclamado. Esa es la modalidad de la suspensión única. No se abre vía incidente, no es oficiosa de plano, sí hay que darle vista a la contraparte, al tercer interesado, y entramos a garantías y contragarantías. Bien, esa es la obligación de la responsable. Siguiente obligación. Si se trata de materia penal, debe decretar la suspensión de la pena. Debe decretar la suspensión de la pena. Acuerden que no podemos decirle al sujeto que va al amparo, el asunto está sub judice, no se ha terminado, no se eleva a categoría de cosa juzgada, porque el amparo vuelve a reabrir la cuestión de resolución del juicio. Al abrir esto, pues queda sub judice. Entonces no podemos tener al sujeto considerado que está purgando pena, porque la pena la empieza a purgar, a sufrir prisión como pena
hasta que el asunto se eleva a categoría de cosa juzgada. Entonces nada más le dice, oye, te voy a seguir manteniendo encerrado, sí, pero se va a llamar prisión preventiva, no prisión como pena. Tiene que hacerlo de manera oficiosa en la materia penal. Finalmente, debe integrar el expediente con las constancias necesarias para remitirlas al colegiado, realizar el informe justificado. Mande. Dígame. Después de que usted nos decía ahorita que no se le considera ya como que está preso oficialmente, sino nada más prisión preventiva. Sí, así es. Ya que se condena, ¿ese tiempo se le cuenta como si hubiera cumplido o no? Todo. Sí, el tiempo se le cuenta si es sujeto en materia penal desde que lo detuvo la policía municipal. Ah, ok, de acuerdo. No solo cuando lo mandó al juez, no solo el tiempo que duró en la primera instancia y en la segunda. No, todo eso se le va a contar como prisión preventiva. Todo es prisión preventiva. Okay. Todo se lo va a abonar a la prisión como pena. Ah, de acuerdo. Sí, todo se lo abona para allá. Deseamos entonces, finalmente, integrar el expediente. ¿Qué se considera integrar el expediente? Integrar el expediente es, primero, integrar las constancias. Las constancias del juicio, claro que pues va a mandar los expedientes, ¿verdad? Los expedientes del juicio. Segundo, emitir el informe justificado. Tercero, dijimos primero, integrar el expediente, remitir el informe, y el siguiente es dejar constancias suficientes para la ejecución del acto reclamado. Si no se pidió la suspensión, debe dejar constancias para ejecutar el acto reclamado. No me pediste suspensión, yo voy a ejecutar el acto reclamado de la sentencia, aunque el amparo vaya, claro, debe ver que no sé qué es en materia del juicio de amparo, aunque el amparo esté en trámite, deberá entonces dejar constancias. Si sí decretó suspensión, bueno, entonces de todas maneras deja constancias por si la suspensión se revocara por el tribunal colegiado. Bien, hecho esto, debe remitirlo al colegiado. ¿Qué plazo tiene? Pregunta de examen. ¿Qué plazo tiene para remitir el colegiado? Integrar, hacer todo lo que ya dijimos, recibirla, sentar certificación, emplazar a las partes, suspender el acto reclamado, suspender la ejecución de la pena, integrar el expediente, rendir el informe justificado, quedarse con copias para la ejecución del acto reclamado. Todo esto lo debe de hacer en un término de 5 días. 5 días. Si no hace esto ahí, acuérdense cuando el compañero explicaba la queja. Estos son motivo de queja. La queja se la llevamos al colegiado y le decimos, oye, no ha cumplido con las obligaciones que tiene, no te ha remitido la demanda. Se la presenté hace 30 días, tiene 5 y no la remite. Entonces el colegiado le manda a regañar y dice, infórmame por qué no has remitido esa demanda. No concede la suspensión del acto reclamado, es motivo de queja. No suspende la ejecución de la pena, es motivo de queja. Profe, son días hábiles, ¿verdad? ¿Mandé? Días hábiles, ¿verdad? Claro, todos los del año son hábiles, con excepción de sábados y domingos y los días festivos que marca, pero siempre hay que hablar de días hábiles. Ok, gracias. ¿Hasta ahí estamos bien? Profesor, una pregunta. Después de que dijo que realizar el informe justificado, ¿qué más tenía que hacer? Eso es lo que llamamos integrar el expediente. ¿Cómo lo integra? Agarra todos los expedientes del juicio. Aquí los tengo. Emite su informe justificado y deja constancias para la ejecución del acto reclamado. Ya que hizo todo eso, ahora se agarra y se lo manda al colegiado. Colegiado, ahí te mando la demanda de amparo, las constancias y el informe. Y las constancias del emplazamiento que hizo, ¿verdad? Todo eso tiene que hacer. Eso se llama integrar el expediente para mandárselo al colegiado. ¿Le quedó claro? Sí, gracias. Maestro, Mande. ¿me podría repetir lo que debía llevar en la certificación, además de la fecha en que se recibió la demanda?
Primero, debe certificar, primero, cuándo se notificó la resolución que está combatiendo el amparo directo. ¿Cuándo se le notificó al quejoso? Se le notificó el día 5 de abril. Luego, ¿cuándo presentó la demanda? La demanda la presentó el día 25. Y luego debo certificar del día 5 al día 25, ¿cuántos días transcurrieron? ¿Cuántos transcurrieron? 20. De esos 20 debo certificar cuáles fueron inhábiles. Mire, fue inhábiles tal día, de sábado y domingo, y si hay alguno en abril que fue también festivo, también le dice. Entre la presentación y la notificación transcurrieron tantos días hábiles. Para que si se pasa de 15 días, pues llegando al colegiado, el colegiado le dice esta demanda es extemporánea y son ellos los que tienen que desechar, no la autoridad responsable. ¿Me quedó claro? Gracias. Sí, gracias. ¿Quién más? Bien, llega la demanda al colegiado. Llegando la demanda al colegiado, el colegiado la va a recibir y pronunciarse sobre la admisión. ¿Qué término tiene para pronunciar sobre la admisión? El término de 3 días. En 3 días el tribunal colegiado debe decir si la admite, la desecha o la manda a aclarar. Recuerden, son los mismos preceptos de mandarla a aclarar que en el amparo indirecto, que no cumpla con los requisitos aquí del 175, porque el 175 es la que nos dice los requisitos de la demanda de amparo directo. Son los mismos requisitos, nada más cambia uno, que deben precisar la fecha de la notificación del acto reclamado, y 2, que los hechos no hay bajo protesta de decir verdad, los hechos son los expedientes que ya mandaron. Ahí se van a ver, los hechos se va a enterar, el juez se va a enterar desde que le llegue el expediente de los hechos. Y de lo demás, en el indirecto no se entera de los hechos, hasta que ustedes se los platican y luego los corrobore o no la autoridad responsable en un informe. Entonces aquí no ocupamos decirle bajo protesta de decir verdad, nada. Eso es lo que cambia de la demanda de amparo indirecto a la de directo. Los requisitos de la demanda de amparo directo, el formato, porque recuerden que es un formato, están en el 175. No cumplen con los requisitos del 175, no hay copias suficientes para emplazar. Aquí se vuelve a emplazar a las partes cuando se admite. Acuérdense que está un Ministerio Público Federal que la autoridad responsable no sabe quién es. El del colegiado sí sabe quién es porque es el adscrito ahí. Y hay que hacerle saber si admite o no admite. El otro nomás le dijo, oye, recibí una demanda. Mira, te mando una copia de una demanda que recibí. Pero no le dice que la admitió. Hasta que el colegiado admite, vuelve a emplazar a las partes al Ministerio Público del Tribunal Colegiado. Esto dentro del plazo de 3 días. 3 días para emplazar. ¿Por cuántos días los emplaza? Recuérdense que se equilibran aquí las condiciones. ¿Para qué los emplaza a las partes y les dice al tercer interesado? Aquí está demanda, admití demanda. Si admití demanda, lo emplaza por un lapso de 15 días. Por un lapso de 15 días. ¿Por qué 15 días? Porque aquí el tercero interesado puede elaborar demanda de amparo adhesiva. Acuérdense que cuando hay el recurso de revisión en el amparo directo, podría irse la contraparte en revisión adhesiva, que es el que ganó. Usted se no se está quejando porque se ganó, se está quejando el otro porque perdió. Pero el otro que se queja porque perdió no se puede ir solito. No le podemos dejar todo a él solo para que se vaya en caballo de Hacienda. ¿Qué hacemos? Le decimos a la parte que ganó en el recurso, en el juicio de origen, oye, aquí él va el recurso, ¿quieres irte acompañando ese recurso para que no te modifiquen tu resolución ganadora? Y ahí es revisión adhesiva. Lo mismo pasa en el amparo directo. El otro pierde en el juicio de origen, se va al amparo y se va solito a convencer que le concedan el amparo. Si le conceden el amparo, van a revocar la resolución. Por lo tanto, le dicen al que ganó en esa resolución, que es el tercer interesado, le dicen, oye, ¿quieres acompañar a este? Sí, entonces puedes hacer demanda de amparo adhesiva. No está obligado a hacer demanda de amparo adhesiva. Puede hacer demanda de amparo adhesiva o puede también solamente mediante... la ley dice agravios. Está equivocada la ley porque no le agravia nada si ganó. Es para que formule alegatos. Alegatos para reforzar los razonamientos del juzgador. En el amparo adhesivo tiene 2 finalidades el amparo adhesivo. ¿Por qué lo emplaza por 15 días? Si el quejoso tuvo 15 días para hacer amparo, demanda de amparo directo, principal,
Pues el otro para adherirse, dale 15 días también para que haga. Son los mismos términos. Por eso le dan 15 días. En el de revisión no le dan 15, le dan 5. ¿Por qué? Para interponerlo son 10, pero le da 5. Bien, ¿hasta ahí vamos bien? Con demanda de amparo adhesivo o sin ella, se debe de turnar el asunto para proyecto. Después de que transcurran los 15 días, el presidente, acuérdense que todas estas chambas del presidente, porque el presidente del tribunal colegiado es el que se encarga de la Secretaría de Acuerdos. Llega a la Secretaría de Acuerdos y la Secretaría de Acuerdos la que tiene que acordar, admite, desecha, manda aclarar. Emplaza. Corre el término de 15 días y deben entonces ellos decir, si hay demanda de amparo adhesiva, muy bien, se presentó demanda de amparo, está en tiempo, se admite y vámonos. Se turna para proyecto. No hay demanda de amparo adhesivo, perfecto, certifica que no hay demanda de amparo adhesiva, hay nada más demanda de amparo principal, se turna para proyecto. Después del plazo de 15 días, se turna para proyecto. Acuérdense que el proyecto se va a turnar en orden de reguilete, a la ponencia 1, a la ponencia 2, a la ponencia 3, sin importar cuál sea la ponencia del presidente. El presidente debe realizar las actividades igual que los demás, pero aparte debe también de resolver los asuntos que le tocan a su ponencia. No porque sea el presidente lo vamos a brincar, claro que no. Va en orden el 1, el 2, el 3, el 1, el 2, el 3 y así le seguimos dando vuelta. Así debe realizarse el turno de los asuntos. Que este es muy complejo y el anterior le tocó uno muy facilito y ahora este muy difícil, eso no importa, la facilidad o la complejidad del asunto deben de turnarse de manera igualitaria por números, Se turna para proyecto. Después tiene el magistrado ponente es el que va a hacer el proyecto. Lo hace claro su secretario bajo la dirección del magistrado ponente. El lapso para la elaboración del proyecto es de 90 días, igual que en el recurso de revisión. ¿Cuál es el lapso para elaborar el proyecto? 90 días. Pregunta de examen. Esto no es la duración del amparo directo, pues nada más el tiempo que tiene el ponente para elaborar el proyecto. Luego, si le sumamos el tiempo, van a ver que nos da casi los 6 meses que dijimos que en el amparo laboral tenía que garantizarse la subsistencia del trabajador por 6 meses. ¿Por qué por 6 meses? Porque se presupone que es lo que dura el juicio. Si le vamos contando, presentas la demanda, 15 para presentarla, luego 5 para que la responsable la remita al colegiado, 3 para que resuelva si la admites, 15 para que espere si hay amparo adhesivo y luego 90 días para proyecto, váyanle sumando. Elaborado el proyecto, debe de hacerse del conocimiento del presidente y el presidente debe de señalar la fecha para discusión del proyecto. Esa audiencia de discusión de proyecto, esa audiencia de discusión se debe señalar dentro de los 10 días siguientes a que esté elaborado el proyecto, a que se le informe de la elaboración del proyecto. La presentan hoy día primero, tiene 10 días para que fije la fecha para discusión de ese proyecto. Entonces váyanle sumando y nos da casi los 6 meses, ¿verdad? Contándolos como días hábiles y quitándolos inhábiles. Esa fecha en que se va a discutir se debe de publicar. La fecha se debe de publicar en lugar visible del tribunal cuando menos 3 días antes de la discusión. Dentro de los 10 debe de fijarse después de elaborar el proyecto. Pero si es el día 10 la audiencia de discusión, cuando menos 3 días antes hábiles se debe publicar. ¿Va a ser el jueves? Bueno, pues debemos publicarla el lunes. En lugar visible la publicamos el lunes. ¿Por qué? Porque recuerden que las audiencias son públicas. Las audiencias son públicas. Lo que quiere decir que ustedes pueden asistir a la discusión del asunto. Eso, claro, está como los mirones. Son de palo. Los mirones son de palo. El primero que haga aspaviento va para afuera. ¿Hasta aquí estamos bien?
Preguntas hasta aquí, maestro Alexis, ¿quiere agregar algo o explicar la discusión? Profesor, yo sí tengo una pregunta. Entonces, no sé si entendí bien. Dentro de los 90 días para realizar el proyecto para la resolución definitiva, ahí mismo entran los días que dijo que se reúnen. No, señorita, le dije bien claro. Se lo turno hoy. Usted tiene 90 días para elaborar el proyecto. Cuando tenga el proyecto, le avisa al presidente del colegiado. Presidente colegiado, ya tengo el proyecto. Dentro de los 90. Lo puede hacer al día siguiente. O lo puede hacer en el día 60. O lo puede hacer el día 89. Porque tiene 90 días. Ya tengo el proyecto. Le avisa al presidente. El presidente tiene 10 días. Dentro de los 10 días siguientes, él va a fijar la fecha para discusión. Si yo se lo entrego hoy, él tiene 10 días para fijar la fecha para la discusión. Nomás lo que tiene que hacer es 3 días antes publicar cuándo va a ser la discusión, para que la gente pueda ver cuándo se va a discutir. No metan los 10 días dentro de los 90. Ya no está elaborando proyecto, el proyecto ya está elaborado. Ya le avisó al presidente, presidente, ya elaboré el proyecto. Eso es de los 90. Los 10 no los meta. Los 10 son chamba del presidente. Ah, ya me diste el proyecto. Yo con este proyecto que tengo aquí, tengo 10 días para que se discuta. ¿Vamos? ¿Y a esa discusión se le considera la audiencia constitucional o es distinto? Sería alguna cuestión similar, pero no, porque no participan las partes. No participan. Por eso acuérdate que nos han criticado. Es buena pregunta. Nos han criticado que dicen que el amparo directo no es más de una revisión de si se aplicó legalmente la justicia conforme a las leyes ordinarias. Dicen que es un recurso. No, claro que no es un recurso de aquel que llame recurso a mi juicio de amparo. Es un juicio porque así lo establece la ley, porque así está. Pero nos critican por eso. Dicen que es un amparo casación, un amparo revisión, porque no hay audiencia constitucional, no hay pruebas ni contrapruebas. Pues vas a revisar cuáles son las pruebas del juicio, las constancias del juicio, ahí van a revisar si se aplicó bien o no. Entonces, no hay audiencia constitucional, porque acuérdate que la audiencia constitucional esencialmente es audiencia de oferta, admisión, desahogo, alegatos y sentencia. Aquí ya no puedes ir a alegar nada. Ya no hay alegación, nada. Entonces hay cuestiones en las que sí pudieras coincidir que se tratara de una tramitología no meramente como un juicio, ¿verdad? Porque acuérdate que un juicio tiene varias etapas: demanda, contestación, periodo probatorio, alegatos y sentencias. Es la etapa de un juicio. En este, pues dices demanda, contestación, sí. Demanda, contestación, la que haces en adhesivo. Y luego, pero ¿dónde está la cuestión de alegación? Ahí va. Pero de las pruebas, pues las pruebas ahí están, la remitió la responsable, no tienes que ir a ofrecerlas. Entonces, por eso critican eso. No, la etapa de ahí es meramente la discusión. Como son órganos colegiados y son 3, pues deben ponerse de acuerdo los 3 para resolver, ¿verdad? Si fuese unitario, pues no fijarían fecha para audiencia. ¿Qué discutimos? Yo simplemente, ese proyecto aprobado, palabra divina. Eso pasa en los juicios de amparo de los unitarios. O sea, limiten la resolución y se acabó, ¿verdad? Ellos, pues es nada más uno, no discuten con nadie. Si fuera nada más uno aquí, el que elaboró el proyecto, pues esa era la palabra divina, ¿verdad? Porque no admite recurso, a menos que ya vimos el caso único, el que el amparo directo admite recurso. Entonces, no es propiamente como la audiencia constitucional, es una audiencia de discusión para que entre los 3 se apruebe. Bien. ¿Algo ahí, maestro Alexis? Nada, don José Miguel. ¿No quiere explicar la discusión? Jóvenes, el proyecto se va a someter a discusión y en esa discusión pueden ocurrir varias cosas. La primera, que el proyecto se apruebe. El proyecto se puede aprobar por unanimidad. Los 3 magistrados están de acuerdo y votan en el mismo sentido. El proyecto se puede aprobar ya no por unanimidad, pero sí por mayoría. Evidentemente, para hacer mayoría necesitamos que uno de los magistrados convenza al otro y que vayan 2 en el mismo sentido. Pero también los que no coincidan o el magistrado que no coincida con el voto de la mayoría puede emitir
voto particular. Cuando emite voto particular, no coincide con el sentido del proyecto ni con las consideraciones jurídicas vertidas. O puede emitir un voto concurrente. El voto concurrente parcialmente coincide con las consideraciones y en algunos sentidos se distancia de las consideraciones, aunque sí al final comparte el mismo sentido del voto. O habrá ocasiones en las que definitivamente se deseche el proyecto y entonces deba de reformularse con las consideraciones vertidas por los magistrados. Entonces, eso puede ocurrir en la discusión. Las discusiones son muy interesantes porque regularmente hay un magistrado dentro del tribunal que sí es el que estudia todos los asuntos y ese es el que pone el ritmo del debate en el tribunal y evidencia a todos aquellos que no hayan estudiado el asunto o que hayan llegado en condiciones no idóneas para la discusión. Ahora ya se trata más de que eso no ocurra, porque todas las sesiones de los tribunales colegiados de circuito son sesiones videograbadas y se suben al sistema. Pero se han dado los casos, y tal vez José Miguel quiera contarnos alguno, de magistrados que evidencian un notorio desconocimiento del asunto y al momento que queda la grabación deben de editar para efecto de no evidenciarlo a ese magistrado al momento de subir la videograbación. ¿No ha ocurrido eso, don José Miguel? Sí, es una cosa común. Hay ocasiones, me ha tocado algunos, pues hay algunos magistrados que ya están madurones y no quieren retirarse porque les dan hasta los 75 años y pues a veces los ves que está explicando proyecto uno y el otro cabeceando, o a veces te das cuenta que es el secretario el único que estudió y elaboró el proyecto y el magistrado ni siquiera lo conoce. ¿Cómo llega a exponerles a los otros dos cuál es? Manda por su secretario, entonces los otros dos se enojan. Oiga, esta no es justicia de secretarios, pues que usted no sabe, magistrado, su proyecto, porque manda por el secretario para que lo explique. Entonces todo eso los empezó a evidenciar muy feo. Primero tenían que hacer las versiones escritas de la sesión y después que les dijeron son públicas, se deben videograbar porque las suben al sistema, estaban en tremendo problema. Porque como no las pueden discutir fuera de audiencia, no pueden discutir en pasillos y decirle al compañero, oye, mira, ¿qué te parece la resolución? Va así, ¿eh? ¿Estás de acuerdo? Para desde ahí estar poniendo de acuerdo al otro y ya son dos en contra de uno. No, eso está prohibido. Se debe exponer el proyecto ahí y ahí se debe discutir. Oye, me parece bien, pero hay que corregir esto, me parece que agreguemos esto, me parece que respecto de este acto no debemos conceder, sobreceder del otro, conceder nada más de tal. Esa discusión se debe de plantear ahí. Pero sí me ha tocado ver algunas, porque bueno, yo tenía amistad con algunas de los secretarios de colegiado, donde tenían que editar, porque a veces también se agarraban duro de las orejas. Yo no estoy de acuerdo y empezaba uno, pues son al mismo nivel, entonces empezaba uno con las altisonantes con el otro, no es usted esto, ignorante, y de ahí empezaban las discusiones. Pues claro que no iban a subir esas discusiones así, se las llevaban y pues a veces nos daba risa de que tenían que estar editando, tienen un programa para estar editando la voz, le van quitando y ya van juntando los pedazos y quitan todo eso. Hay otras muy interesantes. Hay algunos magistrados muy capaces, muy responsables de su labor, donde entras y dices, caray, oye, qué bueno estuvo el debate. Este otro dio su razón de por qué motivo debería cambiarse tal o cual precepto, dio su razón de por qué motivo él no está de acuerdo en que se negara el amparo y debería concederse, o por qué sobreseer. Y hay un encuentro ahí de diálogos muy interesantes, hay de todo, se van a encontrar de todo. De todo, no se crean que porque es el Poder Judicial de la Federación, van a encontrar así como yo a veces les digo justicia divina. No, hombre, a veces le encuentras más terrenal que nada. Pero bueno, hay de todo, no podemos tachar a todos ni de tan buenos de los que hablo, ni de tan malos como los que he visto. Pero hay de todo. Es interesante. Entonces decía el maestro Alexis, pues debe resolverse por unanimidad, que estén de acuerdo en el proyecto. Pero si no, basta que dos estén de acuerdo y chamaquien al tercero. A ese tercero que mayoritearon, ese puede expresar su motivo de disenso, su motivo de dolor jurídico que le causa el que no lo hayan tomado la opinión
y puede entonces elaborar lo que se llama su voto particular. Él debe de hacer un voto particular, tiene 10 días para hacer voto particular, le dicen, pues haz voto particular, no estuviste de acuerdo, di por qué no estuviste de acuerdo, se plasma y ahí queda. No tiene ningún efecto el voto particular, simplemente es un voto particular, es su motivo de por qué no está de acuerdo y esto no va a modificar el criterio. Hay quienes han ido en procedimientos, en quejas, en contra de algunas resoluciones, en queja chisme, analizan el voto particular y ven que el que tenía el voto particular tenía la razón. Otras ocasiones, en asuntos distintos, resuelven conforme al voto particular y se alzan otro tribunal colegiado a la corte en contradicción de la tesis, de alguna tesis, y ven que el criterio que marcaba la razón era el del voto particular. No quiere decir que porque dos hayan resuelto por mayoría, pues tengan la razón en ese sentido. Porque la corte puede después opinar de manera distinta. Pero bueno, aquí si dos opinaron, aunque no con toda la certeza o la verdad jurídica que quisiéramos, habiendo dos votos en el mismo sentido, tendrá entonces que aprobarse el proyecto. Si están en desacuerdo los tres, uno quiere que se conceda, otro que se niegue y otro que se sobresee, entonces tendrán que retirar el proyecto y returnarlo conforme al orden que va, returnarlo. Puede también uno de los magistrados, después de que entra a discusión y escucha las opiniones de los otros, llega a ver, ¿saben qué? Quiero autorización para retirar el proyecto, quiero retirar el proyecto y elaborar uno nuevo. Él lo puede hacer. Retira el proyecto, 10 días también, elabora el nuevo proyecto y le dice, aquí está, un nuevo proyecto, ¿qué opinamos sobre este? Así que son facultades dentro de la discusión. Dentro de la discusión pueden ellos decir, no hay mayoría, se retorna el asunto. No hay, el ponente puede decir, oiga, permítanme retirar el proyecto, quiero hacer algunas precisiones con las cuestiones que ya escuché de ustedes. Hace las precisiones, se vuelve a discutir. Oiga, pues me parece que estamos más de acuerdo con ese proyecto, hágase estas correcciones, agréguese estas jurisprudencias, hágase este razonamiento, etcétera, etcétera. Eso después de que ya quedó aprobado, se llama el mencionado engrose. El engrose del asunto es agarrar ese proyecto de origen, hacer las correcciones que ordenaron los magistrados en la audiencia, pasarlo en limpio y ya nomás ahora sí pasarlo para firma. Eso se llama engrosar, hacer las correcciones del asunto. Hacer las correcciones del asunto y vámonos. Ya después de ahí se publica y se notifica. Recuerden que la revisión en el amparo directo, solamente única hipótesis, ya no fue directo porque hay recurso. Lo va a resolver la Suprema Corte, el recurso de revisión, cuando se haga una interpretación directa de un precepto constitucional o debiendo hacerse, no se haga, se omita hacerse. En esos casos, entonces, deberá de admitir recurso de revisión y lo resuelve la Suprema Corte de Justicia. Lo primero que la Suprema Corte debe de analizar, el presidente, porque es a él al que le llega, el presidente de la Suprema Corte, lo primero que debe de analizar es si hay interpretación de un precepto. No se confundan con que hay interpretación de un artículo. Si yo voy a resolver una cuestión sobre detención ilegal, pues tengo que analizar el artículo 16, analizar el artículo, pero es otra la figura. Si ellos analizan específicamente, constitucionalmente, la figura llamada flagrancia, entonces, caray, a ver, hoy está interpretando mal la flagrancia. Dice que aquí hay una presunción de flagrancia, una ampliación de la flagrancia, y la interpreta mal el precepto constitucional, entonces admite revisión y para la Corte. Es el único caso en el que vamos a admitir revisión en un amparo directo. El único caso. Escucho en preguntas porque aquí concluye el amparo directo. Es muy sencillo, la tramitología es la misma que en el recurso de revisión. Lo único que cambia es el plazo para que haya revisión adhesiva, que es de 5 días, y aquí para que haya amparo adhesivo, que es de 15 días. Profe, en el caso de que se tenga que reformular el proyecto, ¿hay un plazo para que se vuelva a hacer? 10 días, 10 días. Ese plazo ya se va a 10 días. Gracias. Profesor, en caso de que no existiera... ¿Quién eres?
Ochoa, La Héctor. tuya conozco las voces, la tuya no. ¿Quién eres? Héctor Ochoa. Héctor, dime Héctor. Sí, en caso de que no existiera amparo adhesivo, pues porque el tercero interesado no quiso pues adherirse, pero la resolución, bueno, considera este tercero interesado que le agravia. ¿Será que el tercero interesado tiene pues algún recurso? No, claro que no. Si él considera que no le fue favorable la resolución de manera total, debe de ir al amparo. Pero fíjate bien aquí, es interesante lo que planteas y voy a recordarles, remembranza de asuntos. En una resolución que se dicte con el juzgador de origen, puede no resultarte favorable de manera completa ambos. Ambos. Dices, por ejemplo, la parte actora reclamó tal cantidad de suerte principal, intereses ordinarios a tal cantidad y moratorios a tanto. Y le dice el juez, no, es que por resulta, Leonina, tu interés que pactaste del 10%, por lo tanto no, nos vamos al interés legal, aunque le dé el gane y condena a la parte demandada al pago de la suerte principal, pero los intereses legales, no los convencionales. Entonces, ¿qué va a decir la parte demandante? A ver, espérame, ¿cómo los legales? Pues entonces, ¿por qué los intereses convencionales no existen? Y el juez dice, sí, pero son usureros tus intereses. Estás como los bancos con las tarjetas de crédito, eso es usura. Entonces, no está conforme. Los dos deben de ir en amparo principal. En amparo principal, aunque haya ganado él que le dieron la razón en parte. El otro dice, oye, pues no, es que no me tomó la cuestión de quita y pagos parciales, yo acredité que él hice pagos parciales, no están en el documento, pero tengo los recibos, los exhibí, el juez no le dio valor porque dice que cuando haces un abono a la suerte principal, el abono debe plasmarse al reverso del documento y no está ahí, yo lo tengo en un papel, pero el juez dice, óigame, pues el documento es independiente. No sabemos si esa cantidad que usted abonó con ese recibo firmado por la parte actora corresponde a un abono de ese título de crédito que está reclamando. No, le tomo su quita y pago parcial. Entonces no está conforme ahí. Va al amparo, pero va al amparo principal. Los dos se elevan en amparo principal. Y se dan vista los dos para que den respuesta si quieren hacer amparos adhesivos o alegaciones de lo que sí están de acuerdo con el juez y en lo que no. En el amparo adhesivo, lo principal es reforzar los criterios del juzgador y hacer valer violaciones procesales si las hubiere. Esa es la función del amparo. Pero ahí van los dos en amparo, los dos, fíjate, van los dos en amparo directo principal. Y luego se pueden contestar esos amparos en adhesivos o simplemente en alegaciones. Eso es lo que tienes que hacer. Acuérdate un asunto, que ese lo van a conocer, pues el que yo te puse es hipotético, pero es de los reales. Ocurre esa situación común. Pero uno de los muy interesantes que lo analizamos con el maestro Alexis en semestres pasados fue el asunto de Mayan Palas de Cancún. El asunto de Mayan Palas de Cancún andaba una pareja de novios bañándose, no bañándose, en un tipo kayak, lanchita, kayak, en una, era un río artificial. ¿Cómo se llama? Artificial, iba a decir sintético, no, un río artificial, andaba el río artificial, entonces se cae la chica al agua, se baja el novio para volverla a subir, pero había una falla, un cortocircuito en la iluminación que estaba por abajo. Entonces empieza a electrocutar el novio lo que hace es empuja a la mujer y la avienta afuera del río artificial, pero ella no sale, él se queda porque se electrocuta. Pierde la vida ahí electrocutado. Los familiares de este muchacho, un muchacho joven, recién egresado de una licenciatura de una escuela particular, del TEC de Monterrey. Van a la demanda por la cuestión, y a la hora que demandan, dice deben responder conforme a su valor social de las acciones. Y a la hora que hacen el reclamo, pues la que dice, no, nosotros, mira, nuestro valor social de las acciones son de 500,000 pesos, no te podemos dar más allá de. Entonces, en la demanda, el juez de origen condena al pago de la reparación. No está de acuerdo la familia porque se le hace poca la cantidad a la que lo condenaron.
No está de acuerdo en Mayan Palace porque dice, no, es que yo te pago esto y luego sientas precedente, así que vamos a pelear. Yo voy a seguir reclamando que el pago que me estás condenando es excesivo porque va más allá de lo que yo tengo de capacidad social. Se van los dos a la apelación porque los dos no están conformes. En la apelación modifican, porque incluso ahí dicen, ¿sabes qué? Los papás reclamaron que necesitan tratamiento psicológico y efectivamente hay que darles tratamiento psicológico por tantas sesiones. Y el otro sigue reclamando que aparte le salió cola porque ahora hay que pagar sesiones de tratamiento psicológico, le confirmaron el pago de la cantidad que tenía que hacer como reparación del daño. Entonces los dos van al amparo directo, los dos van al amparo directo. Se van al amparo directo ambos. Y en el amparo directo, por la cuestión, ahí entra la cuestión del el daño moral. ¿Y cómo se llama la otra figura, señor Alexis? Daños punitivos. Los daños punitivos, pero el daño moral y la reparación por la perspectiva de vida. Ah, por proyecto de vida. El proyecto de vida, se van con eso, a ver, espérame, pues esa cuestión, ¿qué? Admite recurso y para la corte. Efectivamente, para la corte ese asunto de un amparo directo en revisión, de ambos amparos directos en revisión, porque fueron las dos partes, el Mayan y fueron los abogados de los familiares. Y la corte emite una resolución muy interesante, debe tener 2 o 3 años, una cosa así. Emite una muy interesante, dice, soy la expectativa de vida, maneja eso, el daño moral, la punitiva y la expectativa de vida. Y entonces los condena a Mayan Palace a que pague por un rumbo. De pesos. ¿30 y qué? 33. Yo 37 decía yo, 33 millones de pesos. 33 millones de pesos. Si tú ves, esa indemnización no está planteada en ningún espacio de las leyes ordinarias. La corte entra en el estudio de expectativa de vida. Dice, no, pues era un muchacho joven, tenía mucha perspectiva de vida, acababa de egresar a una licenciatura. Lo que a mí no me gustó es que se refiriera de una escuela particular. Ah, qué caray, porque el muchacho venía del TEC de Monterrey. Dije, ¿qué vale menos uno de mi Universidad de Guadalajara que uno del TEC? Esa parte no me gustó. No debe de ver que viniera de una escuela particular, pues eso no debe de importar. Pero sí hablaban de una perspectiva de vida, pero no me gustó que hiciera mención hasta de qué escuela. Es simplemente la licenciatura. Y esa fue la condena. Y pues ya en definitiva ya no hubo nada más que hacer, pero fíjate aquí cómo los dos se fueron en apelaciones porque no les convino, los dos se fueron en amparo directo, los dos hicieron sus contestaciones vía adhesiva a contestar lo que el otro decía, reforzar lo que sí le convenía del juzgador y pararon finalmente en el amparo directo. Y esa fue la resolución, es interesante, por eso te decía que tu pregunta era interesante, de decir, oye, aquí, ¿qué? Si yo tampoco estuve conforme. Claro, que puedes decir no, porque puede que no te concedan todas las prestaciones que reclamaste. Y al demandado puede que le parezcan excesivas la condena de las prestaciones, ¿verdad? Reclamadas o condenadas. Hasta ahí estamos correctos. Sí, muchas gracias por la explicación. ¿Alguien más? Resolvió, perdón, nada más por último, resolvió, digamos, una sola vez la Suprema Corte, ¿no? ¿No resolvió cada uno de los dos asuntos? Lo resuelven juntos. Acuérdate, lo resuelven juntos. Gracias. Este va junto. Es que en la Corte ya nomás recibió el recurso. De acuerdo. Se va al recurso y checa la resolución del colegiado a ver si está bien o no. Esa checa. Cuando vas en amparo adhesivo, debe de irse y se discute primero el amparo principal. El amparo principal y luego el adhesivo. Porque si en el amparo principal te van a negar, ¿ya qué le ves al adhesivo? Por eso tienes que resolver primero el principal. En el amparo principal se niega la justicia, no ampara ni protege, ¿ya para qué revisas el adhesivo? Todo lo que le haya dolido al otro. Si desde acá ves que no tiene la razón, ¿verdad? Por eso se analizan primero los principales. Allá se analizó un solo recurso con la resolución de colegiado. Y ahí fue donde revocaron la resolución de colegiado, allá con el recurso y dijeron, en estos términos va. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Vamos a hacer algunos... Perdón, es que alguien preguntaba por mensaje que si podía repetir cuál era el único caso en que procedía la revisión. Sí, la revisión en el amparo directo, el único caso en que procede, cuando se haga una interpretación directa de un precepto constitucional.
cuando en la resolución en el colegiado se haga una interpretación directa de un precepto constitucional, le digo, ¿qué interpretó? Interpretó la figura específica del arraigo, interpretó el debido proceso y está mal interpretado, o le pedí que lo interpretara y no lo hizo. Eso pasó con Floraz Cassés. Con Floraz Cassés dijeron, se violó el debido proceso. ¿Qué es el debido proceso? El debido proceso está inmerso en un sinnúmero de artículos dentro de los derechos fundamentales. No está en uno solo, está en otros. Oye, pues el que sea detenido, puesto a disposición de manera inmediata, oído vencido en juicio, la asistencia consular, bla, 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 todo eso implica debido proceso. Esa figura del debido proceso es la figura, no que se interprete un artículo. La figura de la ampliación de la flagrancia. A ver, oye, espérame, ¿cuándo hay ampliación de la flagrancia? Bueno, cuando es observado, perseguido materialmente, no perdido de vista, se le encuentran los objetos o es señalado directamente por la víctima. Ahí dices que entonces la figura de la flagrancia se amplió porque no lo detuviste en el momento que lo estaba cometiendo. Pero lo interpreta mal. Oye, lo perdieron de vista, no lo vieron, no le encuentran objetos, sino más un sujeto dijo, pues este se parece. Está mal interpretada esa ampliación de la flagrancia. La figura de la defensa, ¿quién me va a defender de primer grado? Pues el Estado le puso un abogado que es pasante en derecho. ¿Cómo un pasante en derecho? Un pasante en derecho es abogado y está debidamente representado en la materia penal. ¿Está o no está? Oye, ¿qué está interpretando? La figura de la defensa, no el artículo 20, la figura de la defensa. Esa interpretación directa de un precepto mal interpretada, o cuando las partes dicen, oye, interpreta esta figura si el debido proceso se dio. Entonces se admite recurso y dice, oye, que lo interprete la corte, que lo interpreten los dioses y digan cómo se debió haber interpretado esa figura y si está bien interpretada. Ese es el único caso. Cuando se interprete un precepto jurídico constitucional, se interprete, o se deje de interpretar si se pide, admite revisión. Es el único caso que hay revisión en el amparo directo y lo resuelve la Suprema Corte de Justicia. Ahora, tal vez me convendría aprovechar los siguientes 20 minutos de la clase a hacer una reflexión sobre los recursos, especialmente adelantar esa parte para que el próximo sábado nada más veamos si nos quedara alguna duda de los recursos y la jurisprudencia y ahí se acabará el curso. Entonces, vamos a los recursos. Eso faltaba ver. Vamos a los recursos. Oh, pensé que sí, por recursos iban hasta después del amparo directo. Ahí está el recurso de revisión. Muy bien. Entonces, jóvenes, vamos a encontrar que dentro de esta lógica de los recursos, vamos a tener dos tipos de recursos. Recursos que van de horizontal a vertical, otros que son eminentemente verticales y otros que son eminentemente horizontales. Vamos a proyectar una presentación que nos va a ayudar a ver esta lógica. No es cierto, este archivo no es. ¿Ya lo están viendo? ¿Ya, verdad? Bueno, lo que decíamos de los recursos. Los recursos son medios intraprocesales cuyo propósito es revisar la legalidad de determinadas actuaciones ocurridas durante el juicio. Y así como hablamos en su momento de las características fundamentales de las pruebas, esas mismas características de las pruebas también las vamos a reconocer en los recursos en el juicio. Y lo primero que decimos es que los recursos en el amparo deben ser legales. ¿Qué implica que sean legales? Que estén reconocidos por la ley. La ley reconoce 4 recursos: el recurso de revisión, queja, reclamación e inconformidad. Revisión, queja, reclamación e inconformidad. Los recursos también deben ser idóneos.
hay un recurso específico para combatir un determinado acto. ¿Qué debemos ir a revisar? Las hipótesis de procedencia. Entonces, no basta con que presentemos un recurso que sea legal, sino además debe ser el idóneo, el aplicable al caso concreto para poder ir a recurrir la resolución. Y luego, los recursos... Alexis, tengo una duda. Profe Alexis. ¿Qué onda? ¿Estos recursos aplican para el juicio de amparo directo o indirecto? Para los dos. Gracias. Para los dos. Nada más lo único que cambia son las hipótesis. Bueno, entonces, decíamos legales, idóneos y deben de ser también oportunos. Y la oportunidad la vamos a dividir en dos tipos. Oportunidad en tiempo. Cada recurso y en determinadas hipótesis plantea un plazo para su presentación. Por ejemplo, el recurso de queja, una hipótesis es, el recurso de queja se podrá interponer en el plazo de 5 días, otro en el plazo de 2 y otro en cualquier tiempo. ¿Qué cambia la hipótesis? Y hay que presentarla en tiempo. Y luego, esa oportunidad también incluye características de forma. Todos los recursos deben de presentarse por escrito, formulando agravios o expresando agravios y con copia para cada una de las partes. Esa desde luego que será pregunta de examen. Diga la forma como deben de presentarse los recursos en tiempo, por escrito, formulando agravios y con copia para cada una de las partes. Entonces recapitulo esta diapositiva. Los recursos del amparo son medios intraprocesales para ir a combatir, para recurrir determinadas resoluciones durante el juicio. Los recursos son legales y para que sean legales deben de estar previstos por la ley. Únicamente la ley prevé 4 para las 2 vías de tramitación, porque el juicio es uno, se tramita en 2 vías. Revisión, queja, reclamación, inconformidad. Los recursos deben de ser idóneos, en tanto pueden combatir la resolución que recurre y deben de ser oportunos. La oportunidad, dijimos, se divide en tiempo, presentarla en el plazo correspondiente y en forma, por escrito, formulando agravios y con copia para cada una de las partes. ¿Vamos claros hasta aquí? Sí, maestro. Muy bien. Profe Alexis, una pregunta. Nos dijo que debían ser oportunos y decía que debían ser oportunos en tiempo y también oportunos en forma. De acuerdo. Gracias. Tiempo y forma. Ahora, entonces ya no hay duda. En forma, por escrito, expresando agravios, con copia para cada una de las partes. Ahora decíamos, estos recursos pueden ser de 3 tipos. De horizontal a vertical, eminentemente verticales y eminentemente horizontales. ¿Qué implica esto de horizontal a vertical? De horizontal a vertical implica que el recurso se presenta ante la autoridad responsable y lo resuelve el superior jerárquico. Por ejemplo, la revisión, el recurso de revisión. Pensemos en un amparo indirecto. ¿Quién resuelve por regla general el amparo directo? Un juez de distrito. Entonces, la revisión se presenta ante el juez de distrito. Y este juez de distrito lo remite al tribunal colegiado de circuito que resuelve. Por eso es de horizontal a vertical. Se presenta ante la misma autoridad responsable y lo resuelve el superior jerárquico. Lo mismo ocurre en algunas hipótesis de la queja. Por ejemplo, procede recurso de queja contra la resolución que niega la suspensión provisional. Esa queja se presenta ante el juez de distrito y la resuelve el tribunal colegiado. ¿Vamos claros? Horizontal a vertical. Se presenta ante la misma autoridad responsable, lo resuelve el superior jerárquico de esa autoridad responsable. ¿Dudas hasta aquí?
Profesor, por ejemplo, la queja va dirigido directamente al colegiado o sea, se presenta obviamente en el de distrito, pero ¿lo dirijo ya directamente al colegiado o lo dirijo al juez de distrito? ¿Quién le va a resolver? ¿El colegiado? ¿A quién se la dirige? Al colegiado, entonces. Muy bien. ¿Alguna otra duda? ¿Alguien más, jóvenes? ¿Duda hasta aquí? No hay duda, perfecto. Luego, hay otros recursos que son eminentemente verticales. Tal es el caso de una hipótesis de la queja. ¿Se acuerdan que acabamos de ver hace unos minutos que procedía queja, procedía el recurso de, perdón, hace unos minutos vimos que la autoridad responsable era quien recibía la demanda de amparo directo? ¿Se acuerdan o no? Que dijo José Miguel, ¿ante quién le voy a presentar la demanda de amparo? Sí, ante la autoridad responsable. Y esa autoridad responsable en el amparo directo tiene que hacer una serie de chambas. Integrar el expediente, certificar al alcalde el día que se emplazó, rendir la especie de informe justificado, etcétera, etcétera. Pero ¿qué ocurre si esa autoridad responsable no realiza su chamba, no integra el expediente, no le da trámite a la demanda de amparo directo? Pues hay que ir al recurso para hacer que la pinche autoridad se mueva. Y aquí tenemos una queja eminentemente vertical, porque la queja ya no se presenta ante la autoridad responsable, sino se presenta ante el superior jerárquico de esa autoridad responsable para efectos del amparo. ¿Y quién resuelve el amparo directo? El tribunal colegiado. Entonces, para ese efecto, el tribunal colegiado sería la autoridad, el superior jerárquico. Y ante el tribunal colegiado se presenta y es el propio tribunal colegiado el que resuelve. Ese es un recurso eminentemente vertical. ¿Vamos claros hasta aquí? ¿Sí? ¿No? ¿Ya se fueron? Sí, claro. Sí, profesor. Muy bien. Luego, hay otros recursos que son recursos horizontales. Horizontales. ¿Sí están viendo mi diapositiva, verdad? Sí. Sí. Muy bien, horizontales. ¿Por qué son horizontales? Porque se presentan ante la autoridad responsable y esa misma autoridad responsable resuelve. Tal es el caso del recurso de reclamación. El recurso de reclamación procede ante actos de los presidentes ya del Pleno de la Corte, de las salas de la Suprema Corte o del Tribunal Colegiado de Circuito. Que, como se recordarán, por ejemplo, en el amparo directo, el presidente del Tribunal Colegiado tiene que hacer una serie de chambas. Mandar notificar a las partes, turnar al magistrado ponente, etc. Bueno, en ese caso, cuando hay algún acto del presidente de esos órganos colegiados, se pueden combatir sus actos a través del recurso de reclamación. Se presenta ante la autoridad responsable, ante el propio presidente, y lo resuelve el mismo tribunal colegiado. ¿Qué es lo único que cambia? Que el presidente no participa en la resolución de los otros dos magistrados. Eso se llama recurso de reclamación. Y tendríamos un recurso cuarto, que sería la inconformidad. La inconformidad también es un recurso de horizontal a vertical, porque se presenta ante la autoridad responsable, que sería, pensemos, un juzgado de distrito, y lo resuelve un superior, el tribunal colegiado de circuito.
La reclamación entonces procede contra actos de los presidentes de los órganos colegiados del Poder Judicial de la Federación, tribunales colegiados de circuito, salas de la Corte y la Suprema Corte en pleno. 3 órganos colegiados en el Poder Judicial Federal. Luego, la inconformidad procede contra actos relacionados con la ejecución y cumplimiento de la sentencia de amparo. Actos vinculados con la ejecución y cumplimiento de la sentencia de amparo. Y luego, la revisión procede contra los actos más relevantes del juicio. Por ejemplo, contra la sentencia que ampara o que no ampara. Por ejemplo, contra la concesión o negación de la suspensión definitiva. O sea, actos más relevantes durante la tramitación del juicio. Y finalmente, todo lo que no admita reclamación, inconformidad, revisión, entiéndase que debe de convertirse en queja. Entonces, para la siguiente clase, muchachos, necesitamos 2 muchachas, 2 compañeras y 2 compañeros que hablen 7 minutos, uno sobre la revisión, uno sobre la queja, uno sobre la inconformidad y otro sobre la reclamación. Evidentemente, hay que preparar algún material audiovisual para que los compañeros lo vean y podamos ver los recursos. Yo expondré la siguiente clase el tema de jurisprudencia y colorín colorado, este curso se habrá acabado. Maestro, Lupita Ande usted. Quesada, yo la queja. ¿Quién es usted? Lupita Quesada. Lupita. Bueno, ya hay una queja. Lupita Quesada ya tiene queja. Ahí pónganse de acuerdo. Ya Lupe se les adelantó. Entonces hacen falta 3. Pónganse de acuerdo y me los manda la jefa de grupo por un WhatsApp. Ahora, debe de ser del grupo de las 10, una chica y un chico. Del grupo de las 7, una chica y un chico. Y del grupo de jueves, ellos van a hacer una chica y un chico, jurisprudencia por reiteración, jurisprudencia por contradicción, jurisprudencia por sustitución y jurisprudencia derivada de acciones y controversias. Entonces, los del jueves se ponen de acuerdo, nos mandan esa información. Los de sábado, los recursos. 7 minutos nada más. Lo que quiere decir que si van a hablar 6, nos vamos a llevar no más de media clase. Y nosotros vamos a terminar el curso y dar oportunidad de quejas y de comentarios. Finalmente, jóvenes, avisos parroquiales. Vuelvo a decir, próximo 23 de mayo hay examen final. Es el único día que vamos a hacer examen. Así que si se enferman, les pasan 20,000 tragedias, como luego les gusta pasarles, ahí se apuntan el próximo semestre y les vamos a dar doble curso, etc. Entonces, no vamos a cambiar días, no hay excepciones. Si se les va el internet, pues nosotros, ¿qué? No soy ni Carlos Slim, ni soy dueño de Total Play, ni ninguna cosa de esas, ni mucho menos ingeniero. Entonces, pónganse vivos con eso. Primer aviso parroquial, entonces, examen 23 de mayo. Y no se vayan a enfermar porque no deben de salir de sus casas. Y ahorita si no están enfermos, no salgan. Luego, no. Hemos lanzado un curso digital. Un curso digital.
un curso digital de especialización en amparo. El curso está muy bueno, es muy interesante. Trae temas novedosos, relevantes. Dentro de los ponentes está desde luego el maestro José Miguel, el doctor Juan Miguel Nava Contreras, el maestro Juan Miguel Nava Contreras, la maestra Berta Alicia Esparza, algunos otros defensores públicos federales, otros jóvenes abogados litigantes, Sergio Villa, René Limón. En fin, hemos hecho una amalgama muy interesante. El curso es digital. Se va a dar a través de esta plataforma que es Google Meet. Hay un costo preferencial para estudiantes en aras de que muchos de ustedes puedan tomarlo. Se ven temas de argumentación constitucional, tiene un enfoque mucho más práctico, desde luego, que la clase del curso presencial. Creo que vale la pena. A quien le interese, está la información disponible en mis redes públicas y les mandaré la información correspondiente en el WhatsApp de los jefes de grupo. Termino el aviso parroquial al respecto. El examen será una plataforma, sí será una plataforma, y todos lo haremos a las 10 de la mañana. Así será el examen. La plataforma es de esas plataformas que si ustedes se salen, se cancela el examen. Insisto, la fecha del examen es el 23 de mayo. Profesor, unos compañeros pusieron que ese día tienen examen a esa hora en otra materia. Muy bien, que lo hagan a las 7. Los de las 7 que lo hagan a las 7. No quiero a nadie haciendo examen a las 10, entonces. Háganlo a las 7. Esa es su hora de clase. Entonces, así lo vamos a hacer. Los de sábado a las 7 lo van a hacer a las 7 de la mañana. Los de sábado a las 10 lo van a hacer a las 10. Y a los de jueves les habilitaré la plataforma para hacerlo en jueves, salvo que los de jueves dijeran que prefieren hacerlo el sábado a las 10. Lo checamos en estos días. Pero no tengo problema con hacerles el examen el día a la hora de su clase. Total, es lo mismo. Quien va a pasar, y quien va a reprobar. Estudien, revisen los apuntes y la próxima clase. Si tienen alguna cosa pendiente, la comentamos. Don José Miguel, ¿algo que quiera agregar? Sí, yo tengo la certeza de que como tenemos alumnos sumamente dedicados y listos, todos van a pasar. No creo que me vayan a defraudar así de fácil. Así que todos van a ser aprobados y cualquier duda que haya, con todo gusto seguiremos comentando las cuestiones del amparo. Finalmente, me da mucho gusto que estemos nuevamente viéndonos por este medio. Les mando un abrazo virtual y sigo pidiéndole a Dios porque nos siga conservando la salud a todos. Buenos días. Maestro, una pregunta. Los que somos el jueves, entonces el examen sería el jueves 21, ¿verdad? Si no tienen inconveniente con hacerlo el sábado, o sea, si prefieren hacerlo el jueves, lo hacemos el jueves, si no el sábado a las 10. Ah, ok, gracias. Eso ya lo deciden ustedes, pero sí, decídanlo a través de Yesif, dígale a Yesif y él que nos diga qué día va a ser. Si va a ser el sábado todo. Si no, nos vamos el jueves. Gracias. Hasta luego. Nos vemos, Alexis. Hasta luego. Gracias. Profesor. Gracias.